pensar que lo que yo tengo que cobrar depende de los años que llevo ejerciendo es una idea muy absurda. Esa, junto con la de necesito tener mucha titulación para demostrarle a la persona a la que voy a ayudar que soy un crack. Y lo que quiere es que tú le ayudes, que es que le da lo mismo si has hecho 40 máster. Evidentemente, cuanta más formación tienes, más seguro estás de lo que haces, que, fíjate, te diría, algo que no explotamos los psicólogos, esto que quede aquí entre nosotros. Y se apaga la pantalla. Vale, listo, ya está la pantalla. Estos capítulos los hago dirigidos a psicólogos y para pues, que veas algunos consejos sobre cómo vivir de tu propósito. Por eso, hoy tengo a una psicóloga que la verdad es que me hacía mucha ilusión. Es una psicóloga que pasó de estar compaginando su trabajo a jornada completa junto con su consulta a pasar a tener ya solo su consulta, luego a tener su equipo y ahora no solo dar prácticas a alumnos de psicología, sino a tener su propio servicio dando una franquicia a otros psicólogos. Ha trabajado con más de 5.000 clientes, que eso quiere decir el gran equipo que tiene y toda la experiencia que lleva, y a publicar libros. Seguramente con esto ya sabrás quién es, y uno de esos libros que ha publicado es Marketing para Psicólogos. Pues bien, realmente a mí me ilusiona mucho entrevistarla, no pensé que pudiese tenerla tan pronto, y la verdad es que vamos a aprender no solo cómo ya ha pasado de ahí, de su consulta al gabinete que tiene, sino que nos va a explicar, y esto va a servir para los psicólogos que quieran montar su consulta, que quieran saber cómo hacer crecer y tener un gabinete, o quienes quieran trabajar para otro gabinete, quienes quieran trabajar para una franquicia, o simplemente si quieres contratar a otro psicólogo. Así que nada, vamos directamente para allá. Así, voy a sincronizarlo otra vez. Antes de hablar sobre cómo empezaste con tu consulta y cómo pasaste a dar este servicio de franquicia, que ya sabemos al principio cómo cuesta empezar con una consulta y luego directamente publicar tu propio libro de marketing digital, que como te comenté hace un momento, vamos a hablar sobre cómo un psicólogo se puede quitar su síndrome del impostor para cuando va a atender nuevos clientes o incluso cuando retrasa montar su propia consulta o hacer crecer su gabinete. Cuáles son los mitos de los que suele caer un psicólogo, hablaremos cuál puede ser el mayor error que puede cometer, incluso más adelante, si el perfil del psicólogo es el mejor perfil para emprender, que eso más adelante también lo podemos comentar, y por último, al final, cómo se puede montar un programa de coach, porque sí que es verdad que es una de las actividades a las que te dedicas, y bueno, seguramente quien esté viendo la entrevista le va a interesar. Pero antes de hablar sobre todo eso, quería, bueno, primero darte las gracias porque tenía muchas ganas de esta entrevista. Y antes de hablarte de todo eso, al empezar, ¿qué te llevó a estudiar psicología? A ver, bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gustazo. Además, ya irás comprobando que esto de hablar a mí me gusta, ¿sabes? Así que tú pregúntame cosas que me interese mucho hablar y me tienes aquí enganchada. A ver, yo creo que fui consciente de que quería estudiar psicología cuando tenía 14 años. Estaba en un grupo de scout y de aquella yo recuerdo que hacíamos muchas actividades, pues eran, no sé, pues nos pasaban cuestionarios y todo aquello a mí lo del conocerse uno mismo, lo del trabajarse uno mismo y todas estas cosas a mí me entusiasmaba. Y el conocer por qué las personas hacían lo que hacían y todo eso. Yo creo que ya desde los 14 años, una de las monitoras que teníamos en el grupo de Scout era psicóloga y yo ya a partir de ahí ya dije, yo psicóloga también. No tenía muy claro que, de hecho es curioso porque cuando tuve que estudiar tenía que haber elegido para hacer psicología, tenía que haber ido por mixtas o ciencias, porque de aquella ya la psicología ya empezaba a verse como una ciencia y ya estaba la estadística, estaba la biología, es decir, que ya había asignaturas que tenía que haber ido un poco más por ciencias y yo dije, no, es que si yo voy por ciencias no acabo ni el BUP ni el COU, así que yo por mis letras puras y después me costó horrores sacar la asignatura de estadística, pero al final
Es verdad que me mantuve y lo hice. Pues mira, si de por sí, que conozco, tengo amigas de psicología, si de por sí ya iban solo por ciencia y la estadística es una de las asignaturas que más le costaba, no me imagino yendo por letras, que ahí te puedo entender yendo por letras. Claro, lo que pasa es que yo decía, si voy por ciencias es que no llego a la universidad porque no voy a aprobarlo, porque yo pensaba que yo las ciencias no las aprobaba. Luego es verdad que con el tiempo me di cuenta de que era más de mi cabeza, que yo estaba convencida de que las matemáticas no eran lo mío, pues otra creencia limitante más que tenemos las personas, ¿sabes? Así que, bueno. Pues sí, mira, sí que es verdad que justo en mi caso yo lo intenté algo así parecido. Yo no lo tenía claro desde tan pronto. Y bueno, al final yo no hice la carrera de psicología, pero lo intenté. Claro, yo me di cuenta que quería hacerlo ya cuando estaba en segundo de bachillerato en letras, justo antes de decir que quería estudiar. Intenté una de ellas psicología y que va, no. En ese momento era imposible. Estaba tan competido, era complicado. Y luego, sí que es verdad que en ese momento fue algo que, bueno, no me sentó muy bien, la verdad, porque era mi primera opción, pero luego me alegré, pero en el buen sentido de, sabría que si hubiese entrado, me hubiese costado muchísimo, por ver cómo era la asignatura. Tenía asignaturas que, claro, yo no conocía la carrera y yo pensé, "Uf, con esto yo no habría podido". Y bueno, me Bueno, di yo debo reconocer que cuando yo solicité estudiar psicología, cuando pones todo el listado de carreras que quieres estudiar, porque en aquel momento eran carreras, no eran grados como ahora, que hace muchos años ya de esto. Yo recuerdo que la nota que pedían era un 5 para entrar, o sea, era con que aprobaras entrabas en psicología, no había lo que ahora, que yo no sé si les piden un 10 y pico, ¿no? De 14, brutal. Yo saqué un 5 con 2 de media, yo iba siempre, estudiaba lo justo para pasar el día, o sea que si llegan a pedir un 5 y medio no entro en psicología. O sea que sí, nunca me caractericé por ser una alumna que estudiaba mucho, no, yo iba, también es verdad que hacía 50.000 cosas, estaba trabajando a la vez que estudiaba y bueno, Madre mía. pero en fin, O sea, le añadías más dificultad. Y una sí, pregunta, al principio empezaste psicología, luego en algún momento te planteaste si realmente era lo que te gustaba. sí, los 3 primeros años. De hecho, tengo el recuerdo de que cuando yo hice un máster, que me permitieron hacerlo cuando estaba en quinto. No había terminado quinto de carrera, el último ¿Sí? año de carrera no lo había terminado y me permitieron compaginar el primer año de máster con quinto de carrera. Y yo recuerdo que cuando llegué al máster fue cuando realmente mi cerebro, como que de pronto tuve una epifanía y de pronto todos los conocimientos que había estudiado durante la carrera como que se colocaron. Y dije, ostras, si sé más psicología de la que creía que sabía. Es decir, durante los primeros años de la carrera yo seguía estudiando porque era una cuestión ya de cabezonería desde los 14 años. Yo quería ser psicóloga y tenía que acabar siendo psicóloga. Pero es verdad que luego sabes que eso ocurre con muchas carreras, ¿no? Los primeros años son muy generales, no ves aquello que realmente te gusta y estudias asignaturas que no encuentras muy bien el sentido. Yo recuerdo que había una asignatura que era etología, que estudiábamos, yo qué sé, la vida de las truchas, los gatos, y decía, pero yo ¿por qué quiero aprender todo esto para ser psicóloga? Y luego al final, pues te das cuenta de que todo tiene su encaje, ¿no? De que quien pensó cómo había que estudiar y qué asignaturas entraban, pues sí que lo tenía más pensado, ¿no? Que una que va ahí de nuevas dice, ¿esto para qué lo quiero yo? Pero bueno, Sí, sí que aún así sí que es verdad que, y lo he notado por cuando estudias y es por vocación, que tú misma lo comentas, que ya ves que no iba a tardar mucho en salir ya el libro, que es por el que te conocí, el de Marketing para Psicólogos. Lo comentas que si se estudia la carrera de psicología por vocación, pues puede ser, o es muy probable que sea porque tienes esa motivación intrínseca de ayudar a los demás. Y sí que es verdad que comenta que al final, pues, si se hace es para ayudar a los demás, pero también es verdad que hay distintas especialidades, distintas ramas de la psicología, cada persona es como es, y era lo que te quería preguntar. Aunque todos pueden tener esa motivación, cada uno puede tener ya algo en particular. Y en tu caso, porque tienes tantos proyectos que has llevado adelante, en tu caso, ¿cuál sería ese para qué o el por qué haces lo que haces? uf, mira, yo creo
creo que con los años ya muchos que voy teniendo, que voy acumulando, creo que al final el ser humano está en este mundo para tratar de ser lo más feliz posible. O sea, no sé si hay otra finalidad, no sé si realmente hay otro más allá, no tengo ni idea. Lo que tengo claro es que ya que estamos aquí, llevo mucho tiempo tratando de hacer las cosas que me hagan feliz y que me permitan hacer felices a los que están a mi alrededor. Y básicamente ese es mi para qué. Tanto feliz yo de hacer cosas que me llenan, que me satisfacen, que tardé mucho en aprender a decir basta, hasta aquí, porque tiendo a, como me apasionan muchas cosas, yo enseguida me apasiono con todo, pues enseguida voy diciendo, cuando me proponen cosas, a todo digo que sí. Y llega un momento en que me saturaba tanto que ya no daba más de mí. Entonces, también he tenido que aprender a ir limitando, ¿no? Los proyectos en los que me uno, en los que colaboro. Pero sí que es verdad que creo que mi para qué en la vida es el para tratar de ser yo lo más feliz posible y hacer a los que me rodean lo más felices posible. Y creo que en eso la psicología es un muy buen camino para ayudar a otros a ser felices. Produce muchísimas satisfacciones a la persona que ejerce psicología. También para el ego, ¿no? Es como dices, wow, ¿cómo he ayudado a esta persona? ¿No? Es Pero, una carrera muy satisfactoria. Sí. y comentas que has estado en muchos proyectos. ¿En cuáles estás? ¿Ahora mismo? ¿O en qué Pues proyectos has estado mira, recientemente? realmente en asociaciones, ¿vale? Yo creo una asociación para mujeres empresarias, porque que era un poco antes de escribir el libro, ¿no? Porque yo decía, madre mía, cómo se complica esto teniendo familia, teniendo trabajo, teniendo no sé qué, y querer montar tu propia empresa. Y muchas veces daban ganas de tirar la toalla y decir, hacer puñetas, yo cojo, tengo un sueldo y ya está, para adelante. Y esto implica que estás muchísimas horas, que dedicas mucho tiempo que no dedicas a tu familia o que no dedicas simplemente a no hacer nada, a descansar, a estar tranquilamente. Y mira, yo ahora mismo aparte de esa asociación que la tengo un poco dormida, ¿no? Estaba en una asociación que se creó dentro del Colegio de Psicología de Madrid, se creó una asociación de inteligencia emocional, en otra que es SEDEP, que es una asociación para el desarrollo de la psicología. Principalmente haciendo las páginas web, que es lo que más hago en las páginas web de estas asociaciones. Pero claro, al final empiezas con hacer la página web y vas y más, y más, y más, y llega un momento en que ya es que ya no me da el tiempo. Ahora, aparte, escribir libros que me entusiasma, pero al final me he dado cuenta de que para escribir me tengo que levantar a las 5:30 de la madrugada, y es que no son horas, porque es el tiempo que durante el día no saco tiempo, entonces lo tengo que sacar durante la noche y al final, claro, pues yo no soy muy de madrugar tanto, soy de madrugar pero no tanto. Y la franquicia que lleva muchísimo trabajo, las redes sociales que llevan mucho trabajo, atender Una a mis pregunta, ¿en qué clientes. consiste la franquicia? ¿El qué, perdón? No te he La entendido. franquicia, sí, ¿en qué consiste? Pues mira, yo creo que la franquicia nació porque tenía que nacer. Mi hermana Mónica y yo, que somos las dos directoras de Actúa, ¿Sí? las dos antes de llegar a ejercer como psicólogas, mientras estudiábamos, teníamos otros trabajos. Y uno de ellos fue primero en McDonald's y luego en Pizza Hut. Y las dos son franquicias. Es decir, ella y yo teníamos claro que llevábamos no son franquicias, sino que tienen un sistema de trabajo donde existe la franquicia. Nosotros trabajábamos bueno, sí, al final era franquicia. Lo Sí, sí. cierto es que la llevábamos en vena, ¿no? El tema de cómo se Vale. trabaja en franquicia, lo que es los procedimientos iguales, que tú ibas a un McDonald's en la Puerta del Sol en Madrid o te ibas a Moscú y el procedimiento de cómo se trabajaba era el mismo, ¿no? En la Plaza Roja de Moscú, el McDonald's que abrieron, los procedimientos que se seguían eran los mismos que se podían seguir en Madrid, en la Puerta del Sol. Y eso creo que era algo que nosotras teníamos en mente. Entonces empezamos a aceptar, digamos, dentro de Actúa a alumnos alumnos y alumnas que venían a hacer las prácticas y
el modo en que interaccionábamos con ellos, el modo en que les explicábamos cómo él actúa, cómo funcionaba, el método que teníamos, por qué hacíamos las cosas como las hacíamos, porque decían, esto no lo hacen en ningún sitio, esto no nos lo han enseñado, esto no... Y entonces empezamos a darnos cuenta de que efectivamente teníamos un sistema, que era una forma diferente de hacer las cosas. Vale. No sé, cosas como no trabajamos con una mesa entre el psicólogo y la persona a la que atendemos, no le llamamos paciente, le llamamos cliente. El despacho en el que trabajamos tiene que tener una disposición diferente a la que suele tener cualquier despacho de psicólogo al uso. Entonces empezamos, y luego el tipo de terapia que hacemos también tenía cosas, no empezamos dedicando 3 sesiones a hacer una valoración de qué le pasa a esa persona. Es decir, hay una serie de características que nos permitieron darnos cuenta de que teníamos un sistema y que ese sistema lo estábamos enseñando a la gente. Y dijimos, ostras, pues igual esto sumado a todo lo que sabemos que no se debe hacer cuando tú quieres trabajar por tu cuenta en un centro de psicología, porque no funciona, porque estás gastando dinero, porque estás tirando ese dinero a lo tonto, dijimos que, oye, ¿y qué tal si creamos una franquicia? ¿Y si crecemos ayudando a otros psicólogos con lo que ya sabemos, lo ponemos en conocimiento de otros para que realmente eviten muchos de esos problemas que llevan a la gente a que después de un esfuerzo enorme de abrir una consulta acaban cerrándola? Porque hay muchas cosas que no han tenido en cuenta a la hora de abrir. Y eso cuando tú te involucras en una franquicia, hay muchos de esos errores y muchas de esas cosas que ya vas sobre aviso, digamos, que puede Vale, vale. ocurrir y cómo evitarlo. Te lo preguntaba sobre todo para tenerlo muy claro en qué consistía, porque sí que había visto que se unía la parte de las prácticas, también con atender a psicólogos ya que están en profesión. Y por eso te quería preguntar, ya sea a ti concretamente por cuando empezaste o a estos alumnos, o creo que ya directamente a los psicólogos con los que tratan, ¿cuál dirías que es el mayor miedo que pueden tener cuando tienen que conseguir clientes? Me refiero no solo a nuevos clientes, sino ya tienen sus clientes y también puede ser que necesiten más. ¿Cuál dirías que es el mayor miedo? Pues mira, yo creo que incluso antes de buscar clientes, el mayor miedo que tenemos los psicólogos, y es que creo que esto es muy general dentro de los que estudiamos psicología, es que somos personas que necesitamos tenerlo todo bajo control. Y todo bajo control implica, ¿y si me pregunta algo de esto y no lo sé? ¿Y si? Y estamos con el ¿y si? ¿Y si? Entonces, ¿qué hacemos? Creemos que la mejor manera de evitar eso es formarnos. Y entonces creo que los profesionales de la psicología estamos súper formadísimos y nunca nos vemos suficientemente preparados para lanzarnos a ejercer. Ese sería el primer defecto, por decirlo de alguna manera, que tenemos. No es como, sí, he estudiado una carrera, tengo 2 máster, pero ¿y si de lo que me preguntan es de otra cosa que no he estudiado? Entonces es como que nunca ven el momento de lanzarse a montar su propio negocio, ¿no? Porque creen que siempre van a necesitar pues que alguien les supervise. Y eso es más fácil si hay otra persona que me está pasando los clientes y me está dando, es decir, trabajar para un centro en lugar de crear mi propio centro. Eso es lo que más. Luego hay otra que quizás con lo que mencionabas antes, el hecho de que no todos, pero muchas personas de las que estudian psicología es muy vocacional y es vocacional es ayudar a los demás. Y parece como que está reñido el ayudar a otros con el cobrar por ayudarles. Es como si el ayudar implicara que no se puede cobrar. Y eso nos lleva muchas veces a que empezamos promocionándonos con la gente que nos conoce, pero nos da vergüenza. ¿Cómo le voy a cobrar a la hija de mi vecina o cómo le voy a cobrar al amigo de mi padre? Vale. Entonces, o les hago unos descuentos brutales, con lo cual digo, ¿para qué trabajo si no me da ni para pagar el alquiler de la consulta? Sí. O directamente no les cobro porque empiezo a pensar, bueno, esto es experiencia que estoy cogiendo. Claro, para cuando quiero empezar a cobrar, porque considero que ya tengo suficiente experiencia, he tenido que cerrar el gabinete porque no tiene beneficios, no me da para vivir de él. Entonces, creo que nos pasa que no llega el momento en que nos vemos suficientemente formados o suficientemente preparados. Por contra, eso también permite que la gran mayoría de los profesionales de la psicología es gente muy preparada, que está muy formada y es gente que realmente cuando se sienta a atender a otra persona
tiene la cabeza muy bien amueblada de cualquier cosa que se vaya a encontrar, ¿no? Pues fíjate, es algo que te iba a preguntar incluso más adelante, pero ya que lo mencionas ahora, como has tratado con, ya te digo, con alumnos en práctica y con psicólogos, en este caso, ¿cómo harían para que puedan superar ese, que entiendo que te refieres al síndrome del impostor directamente? Que sí que es verdad que solo con un consejo, solo en unos minutos no se puede conseguir, pero ¿qué has detectado que funciona mejor para ayudar con ese síndrome del impostor, con un psicólogo? Pues hay varias cosas. La primera es que yo preguntaría que si realmente ellos quieren vivir de este trabajo, en algún momento tendrán que permitirse que en su cerebro haya una ruptura entre esas creencias limitantes que traemos de serie, ¿no? Sí. De cómo voy a cobrar por algo y el darnos permiso para, es una profesión digna, es una profesión en la que para que yo pueda ayudar a una persona he tenido que prepararme mucho. Entonces tengo todo el derecho del mundo no solo a cobrar por lo que sé, sino a, bueno, a hacerlo de una manera muy digna. Creo que es una cuestión de romper creencias, como se rompe cualquier otra creencia. Es decir, no hay un proceso diferente, ¿no? El mismo proceso que tú sigas para romper cualquier creencia de un cliente que tengas delante cuando trabajas con él, es el mismo proceso que tienes que hacer contigo mismo con una creencia limitante. Diálogo socrático a lo bruto, ¿no? De ¿y por qué yo? ¿Y qué me lleva a esto? Y sobre todo, el darnos permiso para considerarnos valiosos, ¿no? Lo que yo hago es valioso. Si yo me creo el discurso que hay en la calle de que, bueno, total por hablar, claro, mucha gente piensa que ir al psicólogo es hablar. Entonces, claro, es que por escuchar, ¿cómo le voy a cobrar 70 euros? Hombre, es que si tú como profesional consideras que lo único que haces es escuchar, pues igual 70 euros es mucho dinero por solo escuchar. Pero es que el trabajo de un psicólogo no es escuchar. Evidentemente escuchas, pero y escuchas de una manera que un amigo no escucha. Tienes que saber de todo lo que estás escuchando que realmente por dónde esa persona empieza a necesitar trabajar, de todas sus emociones, de todo el daño que trae a consulta, de todas las dudas con las que aparece. Tú tienes que saber dónde empezar a tirar del hilillo para que realmente a esa persona en el menor número de sesiones le puedas dar el mayor beneficio a esa dificultad con la que se encuentra, ¿no? No es estar aquí sesiones y sesiones y venga, porque no es psicoanálisis. Es decir, entonces uno tiene que también ser capaz de que su trabajo sea lo más rentable posible para la persona. Y eso no lo hace un amigo cuando te escucha, ¿vale? Pues Un amigo seguramente te da un consejo, te dice, tienes que hacer esto, tienes que tal. Y cuando el cliente viene y te dice, dime qué tengo que hacer, no, ¿cómo te voy a decir qué tienes que hacer, no? Y eso, bueno, pues si nosotros como profesionales nos desprestigiamos pensando que cómo les voy a cobrar por escuchar, y eso yo lo he oído a mucha gente, ¿no? Que ya han terminado una carrera, que te quedas un poco asombrado. Hombre, pues igual tienes que repensarte qué es lo que tú estás haciendo como profesional, que no es escuchar. ya me sorprende la pregunta que has dicho. De verdad que me sorprende eso, preguntarle si realmente si realmente quieren vivir de la psicología. De verdad que no me había pasado por la cabeza. O sea, como yo ya lo daba por hecho. Yo poniéndome en esa situación de cómo se puede ayudar a un psicólogo o qué consejo se le podría dar, de verdad que en un momento se me pasó por la cabeza el preguntarle si realmente quería vivir de ello. Que como tú dices, no tiene por qué, le puede gustar la psicología, pero a lo mejor no se quiere dedicar, no quiere vivir de ello. Y mira, ¿No? Y yo misma, bueno, incluso mi hermana y yo, las dos, cuando empezamos con el centro que abrimos en Fuenlabrada, en ¿sí? Madrid, teníamos un trabajo a jornada completa, las dos. Es decir, nosotras no vivíamos de la psicología. La psicología era nuestra pasión, la habíamos estudiado, pero las dos nos habíamos buscado la vida en otros trabajos, que eran los que pagaban las facturas y los que nos daban de vivir. Entonces, pues la psicología siempre está en segundo plano. Entonces, ¿que ingreso 5 por la psicología? Perfecto. ¿Que ingreso 10? Perfecto. Pero no me quita el sueño porque lo que me da de comer es el otro trabajo que tengo. Entonces, cuando alguien
realmente se plantea, no, yo quiero vivir de la psicología, quiero que lo único que haga en mi vida sea psicología. Ojo, entonces ya te tienes que cambiar las prioridades y te tienes que cambiar cómo vas a vivir de esto si regalas tu trabajo, si te da vergüenza cobrar o si piensas que cobras mucho. Aparte, otra cosa, realmente es un trabajo que si no sabes poner el límite cuando cierras la persiana de tu consulta o cierras la puerta y te vas para casa, desgasta mucho. Entonces, si para vivir tienes que tener 10 sesiones en un día porque estás cobrándolas a 20 euros, realmente no disfrutas de lo que estás haciendo. No puedes investigar sobre el tema que te ha consultado tu cliente. No puedes ir a cursos de formación. No puedes hacer esas cosas que te permiten dar lo mejor de ti como profesional y que te guste tu carrera. Al final te conviertes en un esclavo de la psicología. Pues sí. Te lo digo porque conozco compañeras que sabes que, por ejemplo, cuando trabajas para mutuas, en la mutua al psicólogo le paga 15 euros la media hora, me parece. Bueno, 15 la que paga mucho, hay quien paga menos, por media hora. En media hora de trabajo en una sesión haces nada. Y claro, cuando dices, bueno, voy a cobrar 25 euros la hora, ¿cuántos tengo que atender realmente para...? Claro. Entonces, bueno, pues creo que todo esto es una cuestión de, pues eso, ¿tú quieres vivir de esto? Pues sí. Es el primer planteamiento que te tienes que hacer. Pues mira, vamos a hablar de precisamente estos psicólogos que sí que han pensado y están dispuestos a vivir de la psicología o directamente ya están viviendo la psicología. Algo que me resultó muy curioso. En tu libro Marketing para Psicólogos, comentas que cuando quisiste aprender un poco de marketing para saber cómo encontrar nuevos clientes, hubo poca literatura de marketing para psicólogos. Y es lo que te quería preguntar, ¿por qué crees que hubo tan poca literatura? Pues porque en realidad no hay muchos centros que busquen cómo promocionarse. O sea, hasta ahora la psicología era el boca a boca. De hecho, hay como una cierta mirada negativa hacia el psicólogo que se quiere promocionar y que quiere conseguir clientes, porque creo que tenemos que todavía seguir luchando contra esa idea de que el que lo hace es mercantilismo, ¿no? Es como una idea de la profesión mercantilista. Es como pensar que a mi despacho tiene que llegar el que llegue y yo me tengo que dar de brazos cruzados esperando a que lleguen. De hecho, a mí me sorprendió porque con Pamela Quezada, no sé si la conoces, que también... Sí. Pues Pamela me comentaba que hay países en América que no permiten que los psicólogos se publiciten, con lo cual ahí sigue existiendo esa idea de que la psicología... Bueno, es más, es que tú no puedes hacer publicidad en Facebook de terapia para adultos, porque no puedes, la psicología es sanitaria y no puedes anunciar tratamientos sanitarios en Facebook, por ejemplo. Entonces es normal que nunca hubiera habido nada en España, no había nada de marketing para psicólogos porque realmente no era algo que se estuviera haciendo, promocionar un centro de psicología para que llegaran clientes. Vale, es que me sorprendió en un principio. Sí que es verdad que yo directamente busqué en Amazon, tal cual, marketing para psicólogos, pero no por el título del libro, porque yo no lo conocía, sino pues puse marketing para psicología a ver qué me aparecía. Y claro, fue el único que me apareció en su momento. Y pensé, bueno, ¿será que no tienen otros libros? ¿O será que tienen otros títulos? Pero luego sí que vi que tú lo comentabas. No sé si crees que ahora mismo puede ser igual o ahora se ha abierto un poco más este tipo de contenido. Mira, yo creo que la pandemia, con todo lo malo que ha traído para los profesionales de la psicología, ha habido un reconocimiento de nuestro trabajo. Entonces, creo que eso permite que incluso nosotros como profesionales de la psicología nos veamos a nosotros mismos de forma diferente. La sociedad ya no ve como un tabú ir al psicólogo y eso también permite que podamos ver nuestra profesión como una profesión más, como te ayuda un abogado, te ayuda un psicólogo. Es decir, cuando tú tienes una duda acerca de una herencia o no sé qué, tú vas a un profesional que te solucione ese problema. Cuando tú tienes un problema
concreto, yo qué sé, del cuerpo, es que me da igual, un podólogo, un otorrino, me da lo mismo. A nadie le avergüenza publicitar, oiga, yo vendo, no sé, aparatos para audición. Y sin embargo era como que me da vergüenza publicitarme como psicólogo porque, y creo que algo ha cambiado. De hecho, cada vez hay más publicidad sobre psicólogos, cada vez hay más personas que se dedican a, bueno, pues a dar pautas para los profesionales de la psicología que quieran ejercer y demás, con lo cual algo se ha movido, evidentemente algo ha cambiado. Yo cuando escribí el libro, cuando empecé a buscar esa información, solo encontré un chico brasileño que tenía escrito un PDF bastante largo sobre marketing para psicólogos. Y es lo único que encontré. Por suerte hablo portugués. O sea, no lo hablo muy mal, pero lo leo perfectamente, entiendo perfectamente el brasileño. Sí. Y bueno, creo que eso también me dio una idea de que, caray, es que la gente que no lea portugués, entonces tampoco va a llegar a este PDF, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco el... Pues ya me lanzo y lo escribo. Y ahí, a las 5:30 de la mañana me levantaba todos los días para escribir el libro, pero... Claro, pero bueno, al final salió el libro y te iba Salió. a decir que tu libro no creo que solo ayudó por esa parte, también por explicar y quitar esos mitos que se pueden tener, sí, esos mitos que se tienen con respecto al marketing, sino sobre todo con los errores, porque en tu libro tienes distintos errores que se cometen respecto al marketing y respecto a las consultas, que creo que al final, como tú decías antes, como el psicólogo, pues por su profesión y que en cierta manera es normal, necesita controlarlo todo en la medida de lo posible. Claro, seguramente lo que les habrá venido muy bien es todos los errores, porque decirle el paso a paso lo que está bien, perfecto, pero también explicarle, oye, que esto es un error, esto que se está haciendo. Y es lo que te iba a preguntar, tengo me apunté por aquí porque, claro, son distintos errores, y te iba a preguntar cuál de todos los errores que comentas en tu libro de marketing para psicólogos, ¿cuál crees que es el peor? Sí que es verdad, desde que lo publicaste, los tengo por aquí apuntados, así que sí que es verdad que como es tu libro, con tu permiso, si puedo leer alguno de esos errores. Sí, claro. Yo por si acaso, pues lo leo rápidamente, cada uno, que alguno de ellos ya lo hemos comentado. Eh, pues creer que no necesitas inversión para empezar tu consulta, compatibilizar dos trabajos, lo que comentamos antes, intentar compatibilizar los dos, creer que no se necesita una marca personal para un psicólogo. Por otra parte, comentas, que también me sorprendió, que al cliente lo que más importancia le da no es el número de títulos que tienes. La primera consulta gratis, que ya no es una obligación, sino que es una opción, incluso se puede llevar a cabo una estrategia, que más adelante lo podemos hablar. Y el último es que a menor precio también puede significar clientes menos comprometidos. Y es lo que te quería preguntar. De todos esos errores, si hay alguno, ¿cuál crees que es el más grave para cometer? A ver, es que creo que cada uno de esos errores los cometemos en diferentes etapas de nuestro desarrollo como profesionales de la psicología o como, no sé, te diría incluso como empresarios, ¿no? Pero quizás los peores errores que cometemos los psicólogos son los que tienen que ver con creencias limitantes, ¿no? Una de las creencias más limitantes que tenemos, o dos de las más limitantes que tenemos, es pensar que como yo llevo poco tiempo ejerciendo, porque he terminado hace poco la carrera, no puedo cobrar mucho, porque entonces estoy engañando a la persona, ¿no? Es como, si soy nuevo, no puedo cobrar lo mismo que una persona que lleva mucho tiempo trabajando en la psicología. Es que a lo mejor tienes un compañero o compañeras psicólogos que llevan 15 años trabajando en la psicología y están aplicando cosas que estudiaron hace 15 o 20 años y no se han vuelto a reciclar. Y tú acabas de terminar una carrera y tienes técnicas nuevas que funcionan, tienes conocimientos nuevos que se han probado en los últimos años y que tu compañero que lleva 20 pues es un elefante blanco pero que no ha vuelto a hacer nada ni se ha reciclado. Es decir, que pensar que lo que yo tengo que cobrar depende de los años que llevo ejerciendo es una idea muy absurda. Esa junto con la de necesito tener mucha titulación para demostrarle a la persona a la que voy a ayudar que soy un crack.
que no, que es que la persona que tienes delante viene con un sufrimiento, viene con un dolor tremendo y lo que quiere es que tú le ayudes en ese dolor, que es que le da lo mismo si has hecho 40 máster, si has estado en Estados Unidos con él. Evidentemente, cuanta más formación tienes, más seguro estás de lo que haces y más te abre la mente. Pero no es algo imprescindible. Es decir, no es que yo vaya en contra de que te formes, al contrario. Nosotras en Actúa, una de las cosas que más valoramos es la formación continua. Pero no puedes esperar a tener todo el conocimiento de la psicología para poder ejercer, ni puedes esperar a que tu cliente se asombre de la cantidad de títulos que tienes colgados en la pared para pensar que eres buena. No, es que realmente hay otras cuestiones, que es el que tú puedas tener un buen rapport con esa persona, que conectes bien con esa persona, que, fíjate, te diría, algo que no explotamos los psicólogos, esto que quede aquí entre nosotros, cuando una persona viene a... O sea, lo que más engancha a un cliente, cliente de cualquier tipo, ¿no?, es cómo le haces sentir, ¿vale? Tú vas a una perfumería a comprar un perfume caro y a ti lo que te engancha de esa relación con, bueno, caro o barato, me da igual, con ese vendedor es cómo te trata el vendedor, con independencia de lo que hayas comprado, es decir, cómo te ha hecho sentir, ¿no? Si tú vas y te tratan mal o te hacen sentir incómodo, evidentemente vas a rechazar volver a esa compra o a ese sitio o a ese... Sin embargo, fíjate, como profesionales de la psicología, a ti te llegan personas que están muy dañadas y con muy poco les vas a hacer sentir bien. Es decir, ese enganche es algo que por nuestra profesión ya lo tenemos. No necesitamos un extra de muchas otras cosas que tiene que hacer, pues no sé, cualquier otro negocio que venda, que necesita crear esa experiencia de cliente. Nosotros la experiencia de cliente, incluso te diría más, desde el mismo momento en que la persona descuelga el teléfono y te llama para pedirte una cita o para preguntarte, oye, dime los precios, dime tal, el modo en que se siente tratada ya hace un cambio en esa persona, ¿no? Porque tú sabes que en el momento en que alguien toma la decisión de hacer un cambio, ya está beneficiándose de ese cambio. Es decir, no tenemos que esperar a que haya terminado la terapia para que, oh, qué bien se siente con nosotros. No, es que por suerte para nosotros, ese rapport que se crea entre el cliente y el psicólogo y la psicóloga acaba realmente haciendo que la persona se sienta bien. Y ojo, esto no es lo mismo, porque mucha gente me viene y me dice, es que lo paso tan mal cada vez que vengo a hablar contigo que me pego una semana rayándome, dándole vueltas a lo que... Es un sentirse mal diferente, ¿sabes? Es un saber que, vale, voy a pasarlo mal unos días, pero me estoy sintiendo mejor porque sé que estoy haciendo algo bueno por mí, por mi familia, por mis hijos. Y eso no lo tenemos en cuenta. O sea, el cómo hacemos sentir al cliente que va a hacer que se convierta en alguien fiel al servicio, a ti. Entonces, eso es muy importante a la hora de el boca a boca, de hacer marca, entonces, y eso es algo que nos viene por el simple hecho de ejercer la psicología. No tenemos que hacer mucho más que se sienten delante. Pues sí, incluso uno de los que comenta con obtener tantos títulos que le puede ocurrir a algunos psicólogos puede venir por lo que decíamos antes, de esa necesidad de tener cierto control, que lo dicho, yo lo veo normal por toda la carrera en la que has pasado, luego el máster, es normal que se tienda a eso, a cuanto más puedas controlar, cuanto más puedas conocer y cuanta menos incertidumbre pueda haber, pues mucho mejor. Y por eso precisamente el emprendimiento, esto de emprender una consulta, si lo hacen de ellos por sí mismos, es todo lo contrario. Hay incertidumbre por todas partes, tú lo experimentaste y es por lo que por lo que te quería preguntar. ¿Este perfil de un psicólogo es el mejor perfil para emprender una consulta? ¿Tú recomendarías primero trabajar para otro gabinete primero y luego cuando entiendan cómo mejor funciona montar su consulta? ¿O empezar directamente? Yo no lo sé, depende de la situación personal de cada uno y depende de cuáles sean sus objetivos, ¿vale? Si la persona tiene claro que va a acabar teniendo su propia consulta, yo creo que sería más inteligente invertir en supervisión. Es decir, yo monto mi consulta y si me entra algo
de, no sé, algo muy concreto que no haya visto nunca, que no haya profundizado en la carrera o en mi máster o en lo que sea, busco un psicólogo que me supervise. Yo muchas veces busco supervisión en mi hermana. Mi hermana tiene un expertise diferente que el mío, ella tiene unos estudios diferentes a los míos y hay cosas en las que yo puedo supervisarla a ella y ella me puede supervisar a mí. Es decir, que va a depender de si tu finalidad es el día de mañana tener tu propio centro, yo le diría, lánzate ya, no te esperes. Y si ves que necesitas supervisión, busca algún profesional que te pueda hacer esa supervisión, que te vaya orientando, que vayas comentando, oye, pues mira, tengo en mente hacer este trabajo con esta persona, me ha comentado esto, pero hazlo ya, no es porque, no sé, pero por eso digo que depende un poco de cuál es la perspectiva de cada uno. Si yo lo que quiero es empezar a ahorrar para poder tener ese colchón que decíamos, para poder abrir mi propio centro, pues a lo mejor lo suyo es que yo trabaje en otro centro y luego me pueda independizar en el mío. Pero creo que ahí estás perdiendo años de lo que hablábamos, de la marca personal, ¿no? De que tú, claro, si estás en un centro, te diluyes, que es algo con lo que yo a las colaboradoras de Actúa siempre les insistí muchísimo. Tu propia marca personal, porque el día de mañana tú no trabajas para Actúa y tú ya tienes tu marca, tienes tu ámbito en el que eres experta. Digo experta porque somos todas mujeres en Actúa. Sí, sí. Y eso hace que no estés como diluyendo tu marca o quien tú eres dentro de un centro que no te da ningún tipo de visibilidad como profesional. Vale. Vale, entonces, lo bueno es eso, que hay una tercera opción. Fíjate que no se me había ocurrido. Claro, yo lo planteé como dos opciones. Por eso digo que aquí se nota la diferencia de cuando no soy psicólogo, que es mi caso, de pensar que hay dos opciones. De, bueno, trabajo para un gabinete y así cojo experiencia, o mi propia consulta. Pero por lo que veo, lo bueno es que hay una tercera opción. Tu propia consulta, pero te pueden estar supervisando para esos momentos en los que puedas tener dudas y perfecto. Y así se avanza mucho más rápido. Hay una cuarta opción. Crea una franquicia. También. O sea, ábrete una franquicia. Claro, que también, todo eso, al final, fíjate, nosotras con la gente que tenemos franquiciadas es como esa supervisión continua, porque entre las formaciones que hacemos, las sesiones clínicas que hacemos, al final estamos continuamente trabajando sobre casos, sobre aprendizajes nuevos. Nos nutrimos muchísimo también de todos los alumnos que vienen a hacer las prácticas, porque al final estamos siempre a la última, ¿no? Porque los alumnos también nos dan formación a nosotras. No, carecemos de la titulitis esta de, solo me vale la formación si al final me dan un título. No, yo lo que quiero es tener el conocimiento. Me da igual si está avalado por un título o no. Si yo tengo el conocimiento, si es algo que tengo que investigar más o profundizar más, hay infinidad de libros que puedes comprar para profundizar en diferentes terapias, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy en tratamiento basado en la mentalización para niños, por ejemplo, y me estoy empapando con esto, que era algo que no había visto antes. Es verdad que no existía cuando yo estudié la carrera. Lo que quiero decir es que siempre estamos en proceso de aprendizaje y eso también hace apasionante esta profesión, ¿no? El siempre aprender. Pero bueno, eso, que son 4 opciones, que tienes también la franquicia. Pues sí, y la cuarta también viene muy bien. Pues mira, sí que es verdad que con este libro has tirado muchos mitos sobre la psicología, perdón, sobre el marketing para psicólogos. Y te quería preguntar, y esta es una pregunta que me da mucha curiosidad, no sabía si hacértela porque es un poco directa, pero yo te la hago, yo lo intento igualmente. Yo ya te digo que no quiero contestar en caso de que sea muy directa. Y sin problemas, y pasamos a la siguiente pregunta. Exacto. Tiras muchos mitos con respecto al marketing para psicólogos, pero sí que te quería preguntar, ¿qué hay cosas del marketing de hoy en día que hayas visto desde el punto de vista ya sea personal o desde el punto de vista de la psicología? ¿Qué parte sí criticas? O sea, ¿qué parte del marketing sí que has visto? Porque es una de las dudas que tengo, sobre todo cuando hago marketing con mi equipo. Claro, porque muchas veces tenemos ese pensamiento de esto puede que no sea ético, esto puede que estemos... No mintiendo, pero al final se basa todo en la ética. Y un poco por la parte de psicología. ¿Qué crítica o qué sí que has visto del marketing que se hace hoy en día
pues no te termina de gustar? Pues mira, como profesionales de la psicología no he visto nada reprochable, ¿vale? Sí que es verdad que Internet ha cambiado muchísimo. Ya no estamos en aquellas páginas web en las que yo escribía soy la mejor psicóloga del mundo, ¿vale? Eso ya no vende, porque el cliente no es tonto. Entonces, la persona da igual lo que tú le vendas. La persona hoy en día, pero me da igual si es para ir a un psicólogo como para ir de vacaciones a un hotel, va a preguntar a otros, ¿vale? Va a informarse de la experiencia que han tenido otros. Entonces, lo que yo creo que un psicólogo o psicóloga que se quiere promocionar en marketing no tiene que hacer es decir lo bueno que es, la cantidad de títulos que tiene y lo maravilloso que tal. Creo que lo que hay que ser honestos en qué te puedo ayudar. Es decir, ser muy claros en hablarle a la persona a la que quieres llegar, decirle esto puedo hacerlo por ti. Si tienes este problema, estoy aquí para ayudarte. Vender motos ya no sirve, porque el usuario ya está muy entrenado, ya tiene mucho conocimiento de Internet, ya no le podemos engañar con pues, aquello de, como aquello, llevo 30 años, empresa de 30 años de antigüedad, y como si llevas 100, ¿eso qué significa? No dice nada acerca de qué haces, cómo lo haces y cómo me puedes ayudar. Claro, entonces hay cosas que no se deben hacer. O sea, no he visto nada que sea poco ético como profesionales de la psicología. Lo que sí he visto cosas que no son prácticas, porque es que a tu cliente le importa tres pimientos, que lleves 20 años ejerciendo o que, pues eso, lo que tu cliente quiere saber es, oye, mira, pues es que yo tengo un niño de 15 años que ha decidido que no quiere seguir estudiando y estoy preocupadísimo. Entonces, tú puedes ayudar a ese padre, explícale cómo, o a esa madre. Y eso lo va a oír. O sea, las personas pasamos por Internet y nos quedamos con aquello que me habla a mí. En Internet hay muchas voces, hay mucho ruido. En redes sociales hay cada vez más ruido, brutal. Entonces, lo que necesitas es decirle a la gente cosas que le llegue a esa gente. No vas a poder llegar a todo el mundo y eso es otro error. Este sí que es uno de los más graves que no hemos comentado antes y que era el que yo cometía. ¿Quién es mi cliente? Todo el mundo, porque todo el mundo puede tener un problema. Claro, esto es como intentar meter el agua del mar en un cubo de agua. Es que es imposible. Pues no todo el mundo es mi cliente, ni muchísimo menos. Yo me tengo que enfocar en hablarle a aquellas personas para las que yo sé que sí que puedo, que tengo una respuesta, que tengo cómo ayudarles. Entonces, cada uno, por su forma de ser, por su experiencia, por sus conocimientos, va a llegar mejor a unas personas que a otras. Entonces, háblale a esas personas, porque hablaréis el mismo idioma, hablaréis en la misma onda de frecuencia. Entonces, sí que esa persona, cuando te escucha hablar, va a decir, esto es lo que yo quiero. Vale. Claro, habrá personas que... Yo, por ejemplo, hay muy diferente forma de ejercer la psicología en diferentes países y yo hay cosas que todo lo que está basado así más en poco demostrable, ¿vale? Digamos, es que no quiero decir algo que sea irrespetuoso, ¿no? Pero cuando son terapias que no están basadas en la evidencia, esto queda bien. Sabes que el Ministerio de Sanidad sacó un listado de terapias basadas en la evidencia. Y yo soy muy fan de utilizar esas terapias, ¿no? Entonces, cuando la gente se publicita con otras terapias que no están basadas en la evidencia, vale. Yo eso soy un poco anti, ¿vale? Pero... Vale, y va sobre todo por ahí, porque en ese aspecto ya de por sí con la salud es más complicado, pero puede ser puede ser porque tenga un poco ese sesgo de, claro, yo me fijo mucho más en el marketing, en la publicidad, veo directamente qué tipo de publicidad están haciendo en redes sociales, que puedes ver todas las que está haciendo una marca, no solo las que te aparecen, y claro, seguramente estaré por ahí sesgado en el sentido de, puedo ver mucho más contenido y pensar, vale, esto incluso lo que tú comentas de, no está basado en la evidencia, ves publicidad, ves marketing en el que pues o te prometen, que esto lo hablé en el capítulo anterior con Inma, que te prometen el cielo directamente, que ya cuando lo escuchas, claro, desde el punto de vista del cliente, ya sabes muy bien que no va muy bien por ahí. O directamente técnicas que, y esto lo he estado viendo cada vez menos, en el marketing, que utilizan o se intentan escudar en
la ciencia o en técnicas que sí están respaldadas por el método científico, pero que realmente no lo son, o lo cogen a medias y ya con eso se escudan en este método funciona. Claro, es que ten en cuenta que ahí hablamos de la honestidad personal de cada cual. Cuando yo te decía antes de cuando tú le hablas a la persona que tiene una necesidad, esa persona te escucha. Entonces, yo estoy recordando ahora situaciones de personas con enfermedades graves, ¿no? Un cáncer, por ejemplo. Cuando tú tienes un cáncer y escuchas a alguien diciendo que tu cáncer es porque tienes problemas de relacionarte con tus hijos o porque no te llevas bien con tu padre o porque no sé qué, y que él te va a enseñar a hacer las paces con esa persona y tu cáncer se va a curar, que no tienes que tener un tratamiento médico, que tal, al que no tiene cáncer le chirría muchísimo y dice, este es un papanatas, este es un bocachancla, pero es que el que tiene el cáncer busca cualquier cosa que le pueda ayudar. Claro. Aunque me saquen los cuartos, gente que va a, no es psicología, pero vamos, gente que va a que les echen las cartas. Con todo el respeto para las personas que creen en que les echen las cartas, ¿no? Al final, ahí mucho de lo que hay es de te digo lo que necesitas oír. Eso es lo que los psicólogos no estamos haciendo, es decirle a las personas en qué les podemos ayudar. Y es lo que este tipo de marketing sí que hace muy... Otra cosa es que luego, a lo mejor, venden que pueden ayudar y luego realmente no hay una ayuda detrás, ¿no? Porque no está basado, pues como decíamos, no hay una evidencia científica de que eso funcione. Y quizás los que sí la tenemos no nos estamos atreviendo a decirlo, oye, que es que esto funciona, pero no porque te lo diga yo, porque hay investigación que está diciendo que esto es así. Entonces, en eso muchas veces los charlatanes nos ganan la partida a los auténticos profesionales, pero creo que no es nuestra guerra. Yo creo que nosotros tenemos que ir a que es nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los profesionales en redes sociales, por ejemplo? Creo que lo que tenemos es que dar contenido que realmente importe a la gente, contenido serio, contenido de calidad, donde la gente pueda ver cosas que les ayuden en lo que van necesitando. No vender grandes, pues eso, grandes éxitos, pues esto con 5 sesiones estás salvado de... No, porque realmente la terapia va a depender de cómo tú te impliques en ella. Yo no voy a poder ayudarte si tú no te quieres ayudar. Entonces, básicamente, el hecho de que, mira, es que me voy por las ramas, pero creo que tiene que ver. En el libro, cuando nosotras decimos que, cuando escribo que no tenemos la primera consulta gratis, que me parece bien que se haga cuando está dentro de un plan de marketing, que tú quieres conseguir tener los datos de esa persona para poder volver a contactar con ella, enviarle tus boletines o lo que sea que hagas, me parece bien. Pero ¿por qué nosotras no trabajamos con primera consulta gratis? Porque nos hemos dado cuenta que la gente cuando está implicada con su cambio, cuando ha meditado que quiere ir al psicólogo, cuando quiere cambiar, no va buscando ese descuento. Lo que va buscando es quién le puede ayudar. Entonces, el que va buscando el descuento hoy va contigo. Mañana te falla porque patatas y va con otro. Y al final son personas, el que solo va buscando el descuento, al final son personas que les falta todavía darse cuenta de que necesitan una mayor implicación personal en su propio cambio. ¿Vale? Entonces van buscando al profesional ideal con el que encajen. Oye, cuando yo voy a un médico, no voy probando 50 cardiólogos a ver con cuál encajo mejor. Voy a un cardiólogo que es bueno y que sé que me va a ayudar. Hombre, dando por hecho que va a ser una persona que me va a tratar bien. Ningún psicólogo o psicóloga cuando está ejerciendo trata mal a su cliente. Pero cuando hay todo eso de buscar, no es que necesito saber si conecto bien, no es que tengo que ver, no estás todavía preparado para tu cambio. Entonces, vale. Yo prefiero limitar e ir a la gente que dice, bueno, mira, yo, además siempre se lo digo, si tú cuando termina la sesión no estás satisfecho por la razón que sea, no me la pagues. No me la pagues. Vale. Pues mira, da Pero, una garantía, da una seguridad ahí. Y una pregunta, te lo preguntaba sobre todo por eso, porque en el libro pues comentas los mitos, pero era la curiosidad que tenía, que seguramente había algo del marketing que puede que no te gustase o algo del marketing que no se viese bien, que yo entendía que no se que no se pusiese en el libro, más que nada porque
la intención que tú tenías y se nota es pues que sea menos el libro, que al final ir al grano y no hacer un libro extenso en el que hablar de todos los temas. Pero bueno, era una curiosidad que yo tenía. A ver, no me voy a lanzar a hablar contra aquellos que, porque No, claro. realmente también creo que no son profesionales de la psicología. ¿Vale? Creo que quien se lanza a este tipo de marketing realmente, detrás vete tú a saber qué hay. ¿Vale? Porque, insisto, no he visto a nadie de los que, porque al final acabas conociéndote en el circuito de, por ejemplo, en Madrid, es que acabas conociendo a los profesionales, ¿no? Vale. Y yo no he visto publicidad de ninguno que haga un marketing contando mentiras, vaya. Entonces, vale, la gente que lo hace, yo creo que o hay un problema de honestidad detrás, con lo cual no les voy a hacer ni publicidad ni nada, con lo cual Sí, creo que la gente por eso no debería haber ese listado de cuáles son las terapias que están consideradas, que están basadas en la evidencia, y preguntar a los profesionales de la psicología en qué tipo de terapia basan el tratamiento. Creo que eso es importante. No, sí, con lo que me has comentado, de verdad, no hace falta ni dar nombre ni decir exactamente esa rama. Pero bueno, ya cambiando un poco de tema. Hay una pregunta que en su momento vi que era un poco básica, la verdad que era un poco simple, pero luego vi que tenía un poco más de miga detrás. Y puede servir tanto para alguien que quiera trabajar para una franquicia, o sea, quiera montar su propia franquicia, para un gabinete, o para un psicólogo que quiera contratar a su vez a otro psicólogo. Y la pregunta es, en tu opinión, ¿qué necesita, qué requisitos necesita tener una persona o qué habilidades para ser un buen psicólogo? Porque no solo a nivel de técnicas, de método, sino qué necesitaría, es decir, esa inteligencia emocional, para ti, ¿qué es lo principal, lo fundamental que verías? Pues yo creo que es saber que cuando te sientas en tu silla como profesional de la psicología, no eres tú como persona, no eres tú como individuo, eres tú como profesional, ¿vale? Porque eso te permite no aconsejar desde quien tú eres, sino aconsejar desde tus conocimientos de la psicología. Es decir, no te vas a poder quitar quién eres 100%, pero sí el que tú puedas sentarte ahí con cero prejuicios a lo que tengas enfrente, ¿vale? El poder atender a cualquier persona que llegue porque tú no estás... A ver, esto yo creo que hay personas que no están de acuerdo, ¿vale? Porque dicen que tú no puedes ser completamente neutro. Y es verdad que no puedes ser completamente neutro. De hecho, a mí me dicen que yo hago bruto psicología porque soy muy directa, porque digo las cosas muy a las bravas, ¿no? Entonces, cuando tenemos un perfil de persona que necesita un poco que la zarandeen emocionalmente, pues a la parrosana, que hace bruto psicología, ¿no? Pero es decir, no puedes quitar quién eres, porque tienes tu forma de estar en el mundo, pero sí creo que es imprescindible para ser un buen profesional no juzgar, aceptar cualquier cosa que te venga, no poner ni ideología, ni creencias, ni nada en esa sala en la que estás atendiendo a la otra persona y tratar de ayudarle desde quién es, no desde quién tú eres. Creo que hace falta mucha humildad para saber que el experto en su vida es el otro. Yo tengo técnicas, yo tengo herramientas, yo tengo una visión periférica de lo que está ocurriendo en su vida, pero el experto en su vida es el que está sentado ahí. Entonces, creo que esa humildad para ser capaz de comprender cómo alguien ha llegado a donde está y encontrar el mejor camino para que salga lo antes posible del lugar donde está para que pueda llegar al que quiere ir, ¿vale? Sí. O al que le va a hacer sentirse mejor. Es decir, creo que necesitamos apertura de mente como profesionales. Creo que eso es lo más importante a la hora de poder ayudar a otro, ¿no? Esa apertura de mente que te permita verle con toda su grandeza, ojo, y no solo ver qué trae de difícil, sino qué trae de maravilloso. ¿A qué me agarro de esa persona que le pueda lanzar luego como tienes todo esto? Ayúdate de todo esto para salir adelante, ¿no? Porque a veces cuando trabajamos solo, esto es un poco la parte de la psicología positiva, ¿no? Cuando trabajo solo en el déficit para eliminar el déficit y llevarlo al punto de normalidad, me estoy perdiendo de trabajar con aquello que son las fortalezas de la persona
que pueden revolucionar realmente el que pueda avanzar muchísimo más rápido. Mucho más fácil fortalecer aquello en lo que soy fuerte que de algo que no tengo absolutamente nada, y cuesta mucho más trabajo, ¿no? El llevarlo a la normalidad. Sí que es verdad que No sé hay... si te he contestado. Sí, de verdad que incluso yo intento hacer el esfuerzo de hacer la pregunta clara, porque como ves, esto es muy reciente y hay veces que con una pregunta me enredo muchísimo y al final, pero sí, intento hacer la pregunta clara y sí, me has respondido. Y sí que es verdad que quien nos está escuchando, ese psicólogo, esa psicóloga que nos está escuchando, se estaría preguntando, al menos yo creo que se podría estar preguntando, ¿cómo, cómo puedo controlar eso? O sea, ¿cómo puedo detectarlo? Si quiero contratar a un psicólogo, por ejemplo, o quiero que me contraten para un gabinete, pero sobre todo si quiero contratarlo. ¿Qué manera hay de contratarlo? ¿Hay una parte que ya se deja incertidumbre, un poco de confianza en ese profesional? ¿Te refieres a si yo tengo un gabinete y quiero contratar a un psicólogo o psicóloga para que trabaje en mi gabinete? Exacto. ¿A eso te refieres? Exacto, y tiene que ver estas habilidades, cómo, o sea, hay alguna posibilidad de asegurarse de qué método. Yo creo que no. Nosotras, Mónica y yo, tenemos una ventaja que creo que la tiene cualquier centro que tenga prácticas, en el que hagan prácticas los alumnos, y es que llevamos ya 12 años trabajando en Actúa, y antes de que existieran las prácticas de grado que les mandaban a los centros a hacer esa práctica, nosotras ya habíamos creado la beca Actúa y Aprende, ¿vale? Que era, dábamos la opción a que hubiera personas que acababan de terminar la carrera, el primer año entraban con nosotras en la sesión, veían cómo trabajábamos, veían cómo lo hacíamos, y en el segundo año les derivábamos clientes con una supervisión 100%. Entonces, eso nos permitía contratar a lo mejor de lo mejor. O sea, nos hemos quedado realmente con lo mejor de lo mejor porque ya estábamos viendo cómo funcionaban. Pero es verdad que no creo que haya una fórmula. Creo que también en eso tenemos que tirar mucho de esa percepción, ¿no? De esa intuición. No te garantiza el 100% que vayas a acertar. Te da un alto índice de éxito, porque nosotras, la gente a la que hemos elegido para colaborar con nosotras, la inmensa mayoría han sido personas que, bueno, que de hecho siguen, ¿no? Que trabajan con nosotras. Y aquellas que tenías así como que vas viendo como que algo te dice que, y no hacíamos caso de esa intuición, pues al final han salido rana, ¿no? Pero bueno, no se me ocurre más que... Porque también date cuenta que cuando tú interaccionas con otra persona y tienes esa apertura de mente para estar en el otro, no en ti, percibes quién es el otro. Entonces es mucho más fácil darte cuenta de si realmente esa persona, cómo está, cómo se comporta, cómo te habla, si está tranquila, si está escondiendo algo, si está tratando de quedar bien, si está tratando, más allá de que todos cuando nos entrevistan tratamos de quedar bien, ¿no? Pero vas percibiendo cosas. Yo te diría, déjate llevar por esa percepción, ¿no? Si como psicólogo o psicóloga no tienes esas percepciones que no es que sean extraterrestres, sino que también te basas en la comunicación no verbal, en las señales que te va dando el otro, ¿no? Las dudas, las paradas que hace, las coletillas, todo eso, el cómo está, si está relajado, si está tenso, todo eso te da una idea de si esta persona está siendo clara, está siendo honesta o no. Y luego es el trato, es que no hay realmente, creo, y si lo hay yo no lo conozco, una fórmula mágica para conocer si el otro va a ser un buen profesional en tu centro o no. Es el día a día, también te digo, la supervisión ayuda muchísimo a que el otro aprenda, ¿vale? Personas a las que tienes a lo mejor que corregir, luego te demuestra, cuando haces una buena corrección, entiéndeme, cuando pues, lo haces para que crezca, para que mejore, para que tal, acaban siendo maravillosos profesionales. O sea, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Pues mira, sobre todo para que lo tenga en cuenta ese psicólogo, esa psicóloga, que incluso para contratar también hay esa incertidumbre. Y bueno, sí. También esa supervisión que hablábamos antes, que le puede servir a él mismo cuando empieza, también sirve para quien quiera contratar.
Mira, yo creo que huiría de la gente soberbia. ¿Vale? Yo jamás trabajaría pero me da igual en psicología o en cualquier otro ámbito, Sí, sí. con personas soberbias, porque creo que al final esa corrección en la que todos podemos, alguien nos puede corregir para hacerlo mejor, alguien con soberbia se puede tomar esa corrección como un ataque personal, como un insulto, y al final crea fricción y no sirve para trabajar en equipo. Vale. Entonces sí diría, alguien con soberbia, pues yo huiría de alguien así. Pues sí, yo creo que sí, y todo. Y una de las que mencionaste fue la aceptación, o sea, que ese psicólogo sea capaz de aceptar al cliente. Y ya ves que a partir, bueno, desde el principio ya me refiero siempre en lugar de paciente a cliente. Sé que hay quienes opinan distinto, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro Sí. día. Pero que tienes que intentar aceptar ese cliente. Y me ocurrió, sobre todo algunas preguntas que tengo son por compañeros que tuve, compañeros no, amigos que estaban en la carrera de psicología, incluso algún psicólogo. Y te quería preguntar, ¿a ti te llegó a ocurrir, ya sea con un compañero durante la carrera o con algún amigo de profesión, que tuviese que dejar la psicología precisamente por empatizar demasiado? Me explico. Sí que conozco incluso y si me escuchas sabrá quién, ella sabrá quién es, que le ocurrió que ella sentía que empatizaba tanto con esos casos, incluso haciendo las prácticas, que pensó en, yo no puedo ser psicóloga clínica, por eso, porque empatiza tanto que ya deja de ser profesional o le puede afectar mucho. ¿Hay algún compañero de carrera que le ocurrió o algún profesional ya que haya pensado, este tipo de clientes prefiero no trabajar con ellos por eso, porque dejo de ser profesional en ese momento? Sí, posiblemente haya personas que los niveles de empatía de cada uno son muy diferentes. Yo también creo que eso es algo que se puede trabajar, o sea, como profesionales que somos, creo que está bien tener empatía porque te permite ver al otro desde su propio sufrimiento, ¿no? Cuando entendemos la empatía como eso, no que yo sufro, sino que soy capaz de darme cuenta de cómo está sufriendo el otro, pero Sí. quizás ese ser capaz de ver desde la posición del otro lo que sufre y con los conocimientos que tengo como profesional me va a ayudar o sea, me va a permitir ayudarle mejor. Entonces no creo que ser muy empático tenga que ser una razón para dejar de trabajar algún tema. Lo que sí creo es que falta pues, esa supervisión o ese plus de formación o ese cómo aprendo yo a gestionar esto, ¿vale? Porque al final como profesionales también estamos siempre aprendiendo. Entonces, no creo que sea un motivo para renuncia, sino creo que es una fortaleza, algo que podemos convertir en una fortaleza para nuestra forma de trabajar con los demás. Vale. Yo he aprendido en mis propias carnes que no está mal empatizar, ¿vale? Somos personas, es decir, y yo he llegado a llorar en una sesión con una persona y, y he sentido mucha rabia por llorar en esa sesión porque eran de las primeras veces, ¿no? O sea, de mis primeras clientas. Y un caso durísimo, una situación muy compleja, y yo me sentía muy abochornada de haber llorado. Entonces, bueno, pues yo también me he trabajado eso y me he dado permiso para, no pasa nada, en un momento determinado eres también humana, no eres una cosa de palo que está ahí y no tiene emociones y no tiene... ¿Vale? Entonces, bueno, creo que esos casos no me ha tocado verlos en otros, pero lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Entonces creo que es algo que lo que hay que hacer con eso, si me ocurre, es supervisión, ¿vale? Y trabajo personal. Cómo esto lo utilizo para poder ayudar mejor cuando me vengan casos de estos. En lugar de hundirme y venirme abajo, o permitirme, ¡guau! Al final es gestión emocional. O sea, si nosotros estamos ayudando a otros a que aprendan a gestionar sus emociones, tendremos que empezar por demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de gestionar nuestras propias emociones, Pues ¿no? sí. Y Entonces, precisamente que al decir eso me lo acabas de recordar. Eh, sí que es verdad que podemos estar de acuerdo en que un psicólogo pues tiene que tener cierta inteligencia emocional, porque precisamente tiene que tratar con clientes.
Y quería saber tu opinión. Sí que es verdad que aquí no estamos ni para configurar la forma de educación que se tiene en las carreras de psicología, ni mucho menos, pero me gustaría saber tu opinión y puede que la pregunta sea de una persona ignorante de la psicología, como lo soy yo, ignorante de que no sé lo que es estudiar esa carrera. Ujú. ¿Crees que para un psicólogo es necesario o qué opinas que de la universidad, al menos la percepción que tengo, de la universidad o del máster, se puede salir con el título, puede ser psicólogo clínico, pero no tener desarrollada esa inteligencia emocional? Porque entiendo de otras profesiones que puede ocurrir, que no debería, pero entiendo que puedan conseguir esa titulación. ¿A ti qué te parece? Salir de ese máster, poder ejercer, pero sin en ningún momento demostrar tener ese tipo de inteligencia emocional. Yo creo que se puede, como cualquier otra carrera. Otra cosa es el éxito que pueda tener esa persona como profesional una vez que se lance a ejercer. También tenemos que decir que yo me estoy enfocando mucho en psicología sanitaria o clínica, lo que es atención a la persona, ¿no? A tu cliente, porque luego hay otros ámbitos de la psicología que no necesitas en absoluto nada de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Por ejemplo, pues es un puesto, por ejemplo, yo qué sé, en recursos humanos. Hay profesionales de la psicología en recursos humanos que todo esto de la empatía, pues más allá de la empatía que pueda tener alguien que está en un cargo intermedio, en un mando superior, pero sí que es cierto que cuando tú no eres capaz de empatizar, y empatizar no desde sufrirlo tú, sino empatizar desde entender qué está viviendo el otro, ¿no? Te va a ser más complicado realmente llegar a esa vivencia que tiene la otra persona. Entonces, si tienes dificultades para empatizar, te va a ser más complicado comprender al otro. Si estás más en ti, en juzgar por qué esa persona ha llegado a ese punto, habrás terminado la carrera, pero no, seguramente te resulte más complicado que quien tienes enfrente se sienta comprendido, acogido, porque esa parte del rapport, esa conexión con el otro, requiere mucho de esas habilidades que no te las enseñan en la carrera. O sea, te pueden enseñar cómo colocarte, cómo acompasar el movimiento del otro. Todo eso que es mecánico sí te lo pueden enseñar, pero lo Claro. otro que es más de... Eso es trabajo personal en cómo aumentar el ponerme en lugar del otro. ¿Y cómo se hace? Pues diluyendo mis propios posicionamientos, ¿no? A veces es más la rigidez mental que tenemos cada uno, ¿no? De las cosas tienen que ser como yo las pienso, porque soy yo el que las piensa, y entonces salir de ahí. Por eso decía al principio, bueno, hace un rato que cuando yo me siento en mi butaquita de psicóloga, yo dejo de ser Rosana Pereira, madre, hermana, hija, no sé qué. Yo soy Rosana Pereira, psicóloga. Y a lo mejor cosas que en mi vida personal no, yo qué sé, te pongo un ejemplo. Mi madre siempre, cuando nos decía que yo, parece mentira que seas psicóloga y te pongas así por esto. Vamos a ver, cuando yo estoy sentada como profesional, no me cabreo porque el cliente me esté echando en cara no sé qué. Tengo mi habilidad de gestionar lo que me está diciendo, entendiéndolo, no sé qué. Cuando yo estoy con mi madre no tengo que estar en ese ejercicio de empatizar con ella, de por qué me dice esto, está enfadada. Sería una magnífica y una bellísima persona, pero no lo soy Rosana, punto. Y me cabreo como el que más. Y pierdo los papeles como el que más. Sin embargo, yo en sesión jamás pierdo los papeles porque no soy Rosana, el ser humano. Y Sí. puedo entender que una persona está enfadada conmigo porque le he dicho no sé qué o porque no le he dicho no sé qué. Y entonces gestiono eso desde la posición de esa empatía, que no hago cuando estoy fuera de la consulta. Quiero decirte que no necesariamente tenemos que ser santos para ser psicólogos. Lo que tenemos es Vale. que en el momento que estamos ejerciendo como tales, tener claro que quien tengo delante es alguien a quien yo voy a tratar de ayudar. No es ni mi colega, ni mi amigo, por eso es muy difícil y nosotras no trabajamos con amigos, con familiares, porque es imposible ponerte en ese papel. Hay tantas implicaciones que tú no puedes ser un buen psicólogo con un hermano, con un padre o con un amigo, ¿no? Vale. Es sobre todo esa duda que tenía que, claro, desde fuera me parecía, me resultaba curioso. Hasta qué punto, claro, hasta qué punto un máster para darte esa acreditación
se podía meter o no. Porque claro, no te pueden cubrir de todo, porque no tiene sentido cubrirte totalmente todas las áreas. Y por eso era ver qué opinabas. Yo creo que eso entra dentro también de los valores personales de cada uno, de las vivencias y experiencias que has tenido, no solo cuando te educas, sino también en tu familia, con tus amigos. Todo aporta, evidentemente, pero no creo que un máster tenga que ser el lugar donde te enseñen a tener empatía. Te pueden enseñar lo que te decía, y de hecho lo enseñan, ¿no? Cuando, por lo menos los que yo conozco, cómo hacer ese rapo. Pues lo que te digo, lo mecánico sí te lo pueden enseñar, pero no sirve de nada que yo esté poniendo lo mecánico si no hay algo más dentro, ¿sabes? Si no hay algo más de fondo, si no hay autenticidad, porque es que el otro se va a dar cuenta de que es postureo, de que sí, de que le acompaño mucho con los gestos, pero luego falla ese rapport auténtico, ¿no? Y eso no sé si es un máster donde hay que enseñarlo, es algo que hay que gestionárselo. Exacto, incluso creo que podría ser incluso polémico el que desde una institución te enseñe cómo es la moral, si lo estás haciendo bien, o sea, Sí, si te estás portando bien o no. Creo que ahí sería muy polémico. No, es que eso, me parecería totalmente fuera de lugar. Creo que un máster lo que te tiene que enseñar es, pues eso, la parte técnica y la parte mecánica. Ahora, es verdad que luego, dependiendo de qué lleve cada ser humano a la consulta, pues vas a interactuar mejor con otros o peor. Y también te digo, hay clientes para todo tipo, ¿eh? Hay clientes a los que yo les resulto muy agresiva por mi tono de voz, por lo que gesticulo, por tal, y necesitan se lleva muchísimo mejor con una psicóloga que sea más tranquila, más pausada, con un tono de voz más calmado. Entonces, vale. Por eso te digo que no todos los clientes son mi cliente, ni muchísimo menos. Pues sí. Rosana, una última cosa. Mirando, porque he visto la hora y también se ha ido un poco, te quería preguntar, porque tengo más preguntas. Sí que es verdad que hay muchas que no voy a hacer, porque si no se nos va de tiempo. ¿Hay tiempo todavía? Porque claro, no sé si luego tiene... Lanza. ¿Sin problema? Vale. Yo continúo, no voy a hacer todas eso así, porque tampoco quiero abusar de la confianza. Pero bueno, pues entonces seguimos sin problema. A ver si es que si estoy a gusto, estoy aquí de charleta. Pues mira, me alegro entonces. Más que nada porque como he empezado esto, tampoco quiero que parezca todo un interrogatorio. Que al final, antes de preguntar lo del mayor miedo, pues mi mayor miedo con esto de los capítulos y las entrevistas es que parezca un interrogatorio. Por mucho que yo me prepare preguntas, intento, pues oye, que no sea un interrogatorio, porque si no, si te lo hiciese, en algún momento pensarías, bueno, a ver si me hace la última pregunta ya. No, la verdad es que yo estoy muy cómoda, ¿eh? A ver, cuando estás hablando de temas que te gustan, se nota. Y yo como esto, pues eso, una pasión. A veces pienso que soy una mujer del siglo, no sé, del siglo XVIII. Pues me alegro entonces. Tengo Pues muchas mira, lo pasiones. siguiente que te quería preguntar. Es una pregunta que he visto que se repite muchísimo en Google, no de las que más, pero se repite mucho y sin embargo en YouTube no se ha respondido. Y es la pregunta de ¿cuánto cobra un psicólogo al mes? Y en este caso, ¿cuánto cobra un psicólogo en España al mes? Sí que es verdad que eso simplemente es un dato en el que hay, que yo directamente lo busqué, creo que era por unos 1.500 euros netos al mes. Claro, hay tantas ramas de psicología que ya luego podemos mirar cómo es representativo es ese dato. Pero bueno, ahí está el dato. Pero lo que sí te quería preguntar es lo que yo entiendo, la intención que hay detrás. Que al final, quien lo busca está claro que sería un psicólogo, porque luego hay preguntas que se basan en cuánto cobra un psicólogo. Esas son preguntas que haría un cliente, cuánto le cobra en la primera consulta. Ahora, para aquellos psicólogos que buscan precisamente esto, ¿cuánto cobra un psicólogo al mes, justo en este año? Porque además lo van haciendo así. Detrás lo que interpreto es si es rentable o no, si vale la pena. Lo que comentábamos antes, no tiene por qué ser malo. Si quieres vivir de esto, te tiene que ser rentable. Y mi pregunta sería, eh, para fijarse una tarifa a un psicólogo, estamos hablando de un psicólogo que está solo él, está solo en su consulta, ¿cuál es la mejor forma de fijarse una tarifa? Si es que hay una mejor manera. ¿De cuánto, una tarifa te refieres a cuánto tiene que cobrar a la hora para poder tener un buen salario al mes? No, sino qué tener en cuenta, porque sé que puede variar mucho, pero qué tener en cuenta
para fijarte esa tarifa? Porque es mucha duda, es la duda que más veo. Mira, dentro del ámbito de la psicología, los profesionales no tenemos regulado, ahora ya no tenemos regulado cuánto tenemos que cobrar la hora, ¿vale? Porque se supone que es una profesión liberal con la cual cada uno es libre de ponerse la tarifa que quiera. Y esto hace que no haya un precio mínimo, o sea, un salario mínimo ni máximo al mes. Sí que es verdad que hay un convenio, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de cuánto se le paga a un profesional que está en la administración pública y es psicólogo, ¿vale? Con lo cual eso ya te está dando una cifra que en la administración se considera que es lo que tiene que ganar un psicólogo al mes. Claro, esto no me dice nada cuando yo soy el dueño de mi negocio y tengo mi propia consulta, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene que cobrar una persona al mes? Está claro que si yo tengo un centro en el que me están cobrando por el alquiler 1.500 euros, en el que tengo que pagar 50 de luz, 50 de teléfono, porque todo esto son cosas que la gente a veces no se plantea cuando va a poner su propio negocio, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que saber es qué gastos tengo al mes. Sabiendo qué gastos fijos tengo al mes, luego tengo que hacer la siguiente cuenta. ¿Cuál es el mínimo ingreso mensual con el que yo puedo vivir? No se trata de ser indigentes ejerciendo. Es decir, si yo voy a tener para vivir, resulta que después de pagar el alquiler, la luz, no sé qué, el agua, tal, me quedo con 200 euros para vivir al mes, lo que me tengo que plantear es si eso me sale rentable para vivir como psicólogo, ¿vale? Entonces, conozco anuncios de psicología colgados en una farola donde te cobran las sesiones a 10 euros. Tú plantéate cuántas horas tienes que trabajar al día para que cobrando 10 euros la sesión tú puedas vivir como profesional de la psicología. Va a cambiar mucho, claro, no vas a hacer otra cosa en tu vida más que atender personas. Bueno, sin contar con que la gente no utiliza todas las horas del día para ir al psicólogo. La gente quiere el psicólogo de 6 a 8 de la tarde, que es cuando he salido de trabajar y todavía no tengo que acostar a los niños. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Algunos clientes van a tener de mañana? Sí, algunos. Entre las 10 y las 12, la 1 como muy tarde. Por las tardes, entre las 5 y las 8, punto. Es decir, el resto de horas no vas a tener una avalancha de gente queriendo tenerte. Todo esto son cuentas que uno tiene que hacerse en su cabeza para saber qué quiere ganar al mes. Vale. Si yo ya tengo claro cuántas horas voy a dedicar al día a esto, claro, no son las mismas cuentas quien tiene ya su local y no tiene que pagar por el alquiler, ahí ya, bueno, tiene un dinero que todas esas consultas ya no las tiene que invertir en pagar el local, ya van a ir a su propia hucha, ¿no? Sí. Es decir, es más, por eso no encuentras la respuesta, porque es muy complejo. Es una respuesta que cada uno se tiene que dar a sí mismo. Si yo he decidido que para que me apetezca vivir de la psicología quiero ganar 1.500 euros al mes, tengo que calcular cuántas sesiones tengo que tener al mes para, después de descontar todos los gastos que tengo, pueda sacar limpios 1.500 euros al mes. Pagar colegiación, pagar autónomos, que no lo habíamos dicho, que ya es otro. O sea, calcula cuántas citas tengo que atender al mes para pagar autónomos, cuántas citas tengo que pagar al mes, o sea, atender al mes. Sí. No es fácil encontrar una cifra porque cada situación personal de cada profesional es diferente. Entonces, es una cuenta que cada uno tiene que hacer. Ahora, esa cuenta sí me va a dar una idea de cuánto me tengo que currar ese marketing que tú enseñas para conseguir aumentar el número de clientes que tengo. Vale. Y es por lo que mucha gente se lanza sin haber hecho estas cuentas y de pronto dice, es que llevo un año aquí trabajando como un energúmeno para ganar 100 euros al mes. Es que no para llevarme limpios 100 euros al mes. Sí, sí. Nosotras, cuando abrimos Actúa, hubo meses que poníamos dinero. O sea, trabajábamos nuestras 8 horas en otro negocio y como no habíamos hecho suficientes sesiones para pagar alquiler, los gastos, quitábamos dinero del otro curro para ponerlo en Actúa. O sea, es como...
esto es de locos, o sea, esto es una locura absoluta. Entonces, bueno, creo que lo cuento en el libro, ¿no? Que nosotras también es verdad que cuando ya no nos quedó más remedio que dedicarnos solo a la psicología porque dejamos los otros trabajos por un u otro motivo, claro, cuando te enfocas, en lo que te enfocas crece. Cuando te enfocas en que de aquí tengo que comer porque sí o sí, al final acabas haciendo aquellas cosas que, en base a estos pensamientos, claro, si yo realmente quiero ganar 1.500 euros al mes y estoy cobrando 30 euros la hora, una de dos, o trabajo más horas, suponiendo que venga gente a las horas que yo tengo libres, Sí. o subo el precio por hora. Y Pues, da muchísimo miedo. pues sí, y te quería precisamente preguntar eso. Sí que es verdad que antes lo adelantaste un poco. Me gustaría comentarlo aquí porque yo en YouTube, en el canal, voy a subir la entrevista completa y luego subo algunos fragmentos. Y como este va a ser algún fragmento y puede que alguien llegue solo por este fragmento, comentar, no repetir lo anterior, eso sí, sino profundizar un poco más, que lo comentas en el libro. En la primera consulta, si quieren de manera opcional poner la primera consulta gratuita, lo que tú comentas, que puede ser una forma de aumentar esa tarifa, y luego hay otra, que es la siguiente pregunta que te quería hacer, es utilizar esa primera consulta para venderte como psicólogo, aparte del trabajo que tienes que hacer en la primera, para venderte. ¿Cómo funciona muy bien eso? Pues funciona mal, por una sencilla razón. Cuando tú tienes un cliente, esa persona quiere que le escuchen, no quiere escucharte. O sea, cuando yo estoy mal y pido ayuda a un psicólogo, no voy a que el psicólogo me cuente su vida y me diga lo bueno que es. En la primera sesión lo único que haces es escuchar. ¿Cómo te vendes? Si solo escuchas. Bueno, te puedes vender porque escuchas muy bien, venga, va. Pero como tú vengas a alguien que viene muy agobiado, muy angustiado, con una dificultad y con un problema, y en esa primera consulta lo que hagas es hablar de ti, te garantizo que esa persona no vuelve. Vale. Así de fácil. Ten en cuenta que yo no voy al psicólogo a que me hable el psicólogo. Yo voy al psicólogo porque necesito, y sobre todo en la primera sesión. Si yo voy y me va a estar contando, no, pues yo te puedo ayudar a esto, a esto. No, yo quiero hablar de mí. Tú sabes aquello de yo vengo a hablar de mi libro, pues esto, yo vengo al psicólogo a hablar de mí, de mi problema, de lo que me pasa a mí. No a que tú me vendas lo maravilloso que eres. Entonces, utilizar la primera sesión gratis para eso, lo único que puedes hacer es espantar a esa persona que necesita ayuda. Sí, por lo que veo, la primera sesión parece que tiene más desventajas que ventajas. Porque, y desde el punto de vista del cliente, o sea, estando desde fuera, en un principio yo tenía esa falsa creencia de que los psicólogos normalmente todos dan la primera consulta gratuita. Incluso llegué a pensar que a lo mejor es porque era obligatorio la primera. O sea, hasta ese punto, no sé si a algún psicólogo le ha pasado, supongo que no, pero hasta ese punto de, no, la primera tiene que ser gratis. O sea que en otros servicios no se da, en otros servicios la primera te la cobran. Evidentemente, tú vete a un abogado a decirle que te haga la consulta gratis, que te va a decir, ala, anchas Castilla, me tienes la puerta. Nosotros no vamos a la panadería y le decimos, dame la barra de pan gratis que la voy a probar a ver si me gusta y mañana vengo y te compro la otra barra. ¿No? Vamos y lo compramos. No me gusta, no vuelvo. Yo creo que la primera sesión gratis, cuando digo que puede ser un ejercicio o sea, una estrategia de marketing, ¿Sí? es en la que tú coges los datos de la persona para, no en esa primera sesión, sino en tus contactos posteriores con esa persona, explicarle a través de artículos de calidad valiosos con contenidos importantes, que esa persona vea que tú puedes ser una ayuda para ella. ¿Vale? Vale. Pero desde luego, esa primera sesión gratis la persona la quiere para ella. Si tú eres capaz de en los 5 últimos minutos venderte de tal manera que el otro diga, ¡guau, qué crack, me quedo con él! Pues a lo mejor sí, venga, adelante. Pero yo creo que hay mucho del miedo del psicólogo y psicóloga a, ¿y si no soy bueno? ¿Y si tal? Entonces, bueno, como que me quito ese miedo a la primera sesión. Si la persona decide volver pagando, bueno, no seré tan malo. Oye, que tú ya sabes que eres bueno y tú ya estás haciendo evaluación desde el primer momento que tienes a la persona sentada que entra por la puerta. Ya estás evaluando a esa persona.
el modo en que entra, el modo en que te habla, de qué te habla primero y de qué no te habla, si tiene claro lo que te va a decir, si no lo tiene claro, si viene con la madre o viene solo. Hay un montón de información que tú ya estás evaluando de esa persona. Entonces, yo creo que la primera sesión gratis tiene más que ver con nuestra inseguridad para cobrar que con aquel miedo de son 50 euros, que da mucho corte la primera vez decirlo, ¿no? Entonces, Pues bueno. Me sorprende eso lo de los 10 euros. Si ya de por sí el sector de la peluquería, que ya por sí en España se cobra poco, en un psicólogo ya 10 euros, madre mía. Pero bueno. Estaba en una farola en Plaza de España. De estos carteles que vas cogiendo el teléfono. Sesiones a 10 euros. También es verdad que no decía que fueran sesiones de 1 hora, pero también te digo que es complicado. En una sesión tienes que gestionar el tiempo también, para poder hacerla en media hora es complicado, ¿eh? Sobre todo porque las personas vienen con necesidad de contarte su malestar. Y tú te has planificado qué vas a hacer en esa sesión y cuando te llega tu cliente te viene con lo que le pasa esa semana y te descabala por completo la sesión que tenías preparada y tienes que cambiar el chip. El que se queda diciendo, bueno, sí, pero eso lo hablamos otro día que íbamos a hacer esto. Pues no le estás dando la respuesta a la persona que necesita. Pues sí. Y ahora que comentas que, claro, es complicado en una sesión o que te puede trastocar el resto de sesiones, otra forma que he visto que se puede aumentar el precio de la tarifa o por lo menos se puede hacer más estable el negocio. Que también he visto mucho esta pregunta y bueno, teniéndote aquí yo creo que eres la indicada y si no me comentas, ¿cómo se puede crear un programa de coach? O al final, ¿cómo se puede crear todo un programa de terapia en el que el objetivo es directamente ayudar a personas con trastorno alimenticio? Y tienen un programa que creo que hay una diferencia, que sea un pack, es decir, no es totalmente cerrado, pero sí que tienes todo un proceso y en el que sigues ese proceso con los clientes. ¿Cuál es la mejor manera o qué ventajas tiene el crear un programa de este estilo? A ver, yo sé que existen centros que lo que te venden es ese pack, ¿no? De pues, programa de bienestar, programa de lo que sea. Yo la experiencia me lleva a que o sea, tienes que tener muy claro y tu cliente tiene que tener muy claro que ese pack no es un servicio de psicología, no es terapia psicológica, ¿vale? Es un pack orientado a este objetivo concreto. Vale. Porque tú ahí no puedes salirte del objetivo que tienes para cada sesión. Entonces, la persona tiene que tener claro que eso es una sesión con unos objetivos, unos contenidos y que me da igual cómo vengas de lo que te haya pasado ayer con tu pareja, que hoy vamos a hablar de estos contenidos porque yo te he vendido un pack que tiene una serie de etapas, digamos, para llegar al objetivo final. Creo que está bien vender eso, pero cuando la persona sabe que es eso lo que le estás vendiendo. Y no confundir entre hacer terapia y vender packs. Porque la terapia tú no puedes dejar a alguien que viene con una angustia que le pasó ayer y que a lo mejor esa angustia que le pasó ayer, cuando empiezas a trabajar con ella, te ocupa toda la hora. No la puedes dejar a la persona en el aire diciendo, bueno, sí, no te preocupes, pero eso lo vemos en otro momento. Hoy teníamos preparado hablar de, yo qué sé, del miedo y vamos a hablar del miedo. No, quiero hablar del enfado, que es que ayer tuve una pelotera de mucho cuidado con mi hijo. Sí. Esa es la diferencia entre hacer terapia y vender packs, que están muy bien los packs, pero la persona que lo compra tiene que saber qué es eso, que no confunda que voy a hablar de mi problema, de lo que me pasó ayer o de mi hijo, porque no entra dentro del pack. Vale, entonces entiendo que el primer paso es ese, entender bien el problema, al que te vas a enfocar solo ese problema y luego dejarlo claro al cliente, que solo se va a tratar ese problema. A ver, eso está muy bien para vender en internet, todo lo que es pues publicitar, se publicita mejor un pack donde tienes objetivos, donde tal, eso es facilísimo de publicitar dentro de las redes sociales. Lo que no es tan fácil es que eso sea realmente una ayuda de terapia para la persona que está buscando una ayuda. Como inicio, vale, está bien. Alguien, por ejemplo, no sé, alguien que no tiene nada de idea de, no sé, por ejemplo, de psicología positiva, ¿vale?
no es lo mismo que yo haga terapia positiva a que yo venda un curso de psicología positiva. Son dos cosas completamente diferentes. Sí. Entonces, eso la persona que lo compra tiene que tenerlo claro. Entonces, yo cuando lo vendo también tengo que dejarlo claro. Vale. Sí que es verdad que una de las ventajas que vi, pues fíjate, no había caído, que sí que es verdad que tienes razón, que claro, en una es más flexible, en una no puede dejar temas sin tocar, sino que tiene que estar atento. Claro, tú tienes tu objetivo de terapia, porque tú sabes que vas a trabajar con esta persona X cosas. No es que digas, bueno, pues trabajo según lo que me diga cada día, no, pero es que hay días que la gente te viene con algo muy angustioso y tienes que paralizarlo todo para trabajar eso. Quizás la dificultad del profesional en terapia está en ser capaz de esas dos, conjugar muy bien esas necesidades inmediatas con la terapia, el objetivo de la terapia en concreto, ¿no? Pero no puedes obviarlo, tú no puedes dejar a una persona con una angustia y decirle, bueno, esto ya lo tratamos otro día. Voy a decir, anda, adiós. Pues sí, pero bueno, entiendo eso, que al principio pues establecer ese problema que pueda tener, que le quede claro al cliente, fundamental, porque sí que es verdad que desde fuera, incluso aunque te digan que es un pack, que es un programa, puedes tener la idea de, vale, a lo mejor en cualquier momento le puedo contar exactamente este problema que tengo, que no es... mi problema. Y el tiempo, claro, exacto, claro. Y luego el tiempo que te toque, claro, el psicólogo o la psicóloga que tenga ese pack, ese programa, tendrá un tiempo determinado, que ese sería el siguiente paso. Si claro. ya te cuenta problemas distintos porque no se lo dejaste no se lo dejaste claro, ya ese tiempo se alarga. O no das el pack con lo que le has prometido o no atiendes la necesidad que tiene la persona en ese momento concreto. Es que las dos cosas son bastante incompatibles. Y lo que dices tú, hay que saber hacerlo porque lo positivo de estos packs es, bueno, puedes aplicar, iba a decir, puedes aplicar el método de trabajo tuyo, pero en realidad con las terapias también. Puede ser más estable económicamente en el sentido de, bueno, ya se sabe el precio, se puede financiar, pero al final todo depende de saber hacerlo. Tiene sus ventajas, pero si se hace bien. Claro, y además es que tiene que tener muy claro el objetivo al que quieres llegar con esas 12 sesiones, 5 sesiones o las que sean, ¿no? Pero teniendo claro que no vas a ir a lo individual que te pase en un momento concreto. Eso lo vamos a pasar por alto porque si no, no puedo meterme en el contenido de lo que estamos viendo en el pack. Exacto. Y en este caso, el programa sería solo para, o tú al menos se lo recomiendas a un psicólogo si es capaz de compaginar los dos. Porque si no es capaz de compaginarlo, entiendo, por eso te pregunto. Si no es capaz de compaginarlo, ¿no se lo recomendarías que haga terapia y haga esos packs? No, yo creo que los packs pueden ser una muy buena forma de que la persona se vea como cliente de la terapia. Es decir, si yo he hecho un pack, es que no sé, no sé, dime un ejemplo, que ahora estoy de un pack. Da igual. No es lo mismo que la persona conozca cómo funciona, cómo puedo mejorarlo yo, cómo no sé qué, a que vaya al caso concreto de esto que me ha pasado en este momento y tener a alguien que me ayude a verlo, que sea como un espejo en el que yo me refleje y diga, ostras, esto que me ha pasado es así, es por esto y esto. Que es lo que en realidad el psicólogo hace, ¿no? Como que te pone delante esa realidad que tú no estás siendo capaz de ver. Como dicen en coaching, el coaching al final es yo te ilumino el camino, pero tú eres el que tienes que recorrer ese camino. Yo voy con la linterna, pero el que tiene que mover los pies para andarlo eres tú, ¿no? Pues sí. Yo creo que se pueden utilizar esos packs para realmente que la persona se dé cuenta de que tú le puedes ayudar en terapia. Vale. Y conseguir esos clientes a través de los packs. Pues sí, ya veo que es muy importante separarlo. Ya ves, como el resto de preguntas, yo lo veo desde fuera y hay tantos matices que hay que tener mucho cuidado. Y ya cambiando un poco de tema, y ya en breve vamos a terminar. Por una parte, tú comentas, esto lo he visto porque la mayoría de las preguntas he visto que aparecen en los dos libros, tanto de marketing para psicólogos, sí, como las cosas importantes de la vida. Y en los dos comentas esa frustración que puede tener el psicólogo. Por una parte, lo que comentábamos ya del síndrome del impostor, y por otra parte, comentamos de precisamente, tú comentas en el libro, cuando se tiene una profesión en la que tiene cierto reconocimiento social,
pues el psicólogo puede, o el cliente puede sentir que le has ayudado muchísimo, pero el psicólogo no sentir que realmente ha hecho tanto esfuerzo y por lo tanto caer en lo mismo. Y no solo eso, sino todos los obstáculos que se van encontrando, y tú en su momento te encontraste con muchos obstáculos, aunque por lo que veo eso no te paró porque tú seguiste haciendo proyectos, al final, tengo casi seguro que acaba un momento ya en el que tienes no sabría cómo decirlo, el burnout, o al final acaba ya muy, muy quemado, ya acabas muy saturado. Ujú. En ese caso, ¿qué se recomienda para un psicólogo? O sea, entiendo que tiene que descansar. ¿Cómo se recomienda hacer ese parón? ¿O qué te ha funcionado a ti? Pues a nosotros nos funciona muy bien la ventilación emocional. Es cada cierto tiempo, bueno, a ver, el trabajo de psicólogo es un trabajo muy solitario, en el que estás tú con tus clientes y acabas el día y te vas para tu casa, pero tú no puedes estar comentando en casa, pues fulanito me ha dicho no sé qué, es decir, es un trabajo que al final te llevas y te quedas. Para que puedas vivir con ese tipo de experiencias y no interiorizarlas, no llevártelas para ti, viene muy bien esa ventilación emocional que es tener a otras profesionales con las que tú puedas hablar de esos casos que estás teniendo, ¿no? De eso que te ha ocurrido en sesión, de ese estoy harta hoy, de ese tipo de cosas. Creo que es importantísimo no esperar ya a estar quemado, sino encontrar, sabiendo que puede ocurrir, encontrar o bien en asociaciones de psicólogos donde poder ventilar, ¿no?, esas dificultades que tenemos de la profesión, o bien con compañeros, porque te decía que nosotras en las franquicias siempre pedimos que se abran de dos en dos, o sea, que no sea un solo profesional, sino aparte de por el tipo de terapia que hacemos, ¿no?, con pareja y con familias, pero también porque tú siempre vas a necesitar a alguien con quien comentar las jugadas. Y eso ayuda a rebajar el nivel de tensión. Yo no me esperaría a cuando ya esté saturado y con ese burnout ya haciendo mella en mí, sino que intentaría evitarlo previamente, el ir hablando con alguien, ya te digo, ya sea a través de asociaciones, ya sea en grupos de trabajo del colegio de psicólogos, el tener a otros compañeros con los que poder hablar ayuda muchísimo a no caer en ese quemarse profesional. Y entiendo que aparte de los compañeros, pues contar precisamente con un psicólogo también, ¿no? También el tener un supervisor o alguien que realmente te pueda servir de, pues eso, de maestro, digamos, o alguien que te pueda orientar o guiar en esas situaciones, lo que decíamos antes, una supervisión, ¿no?, de alguien que te pueda ayudar en una supervisión. Te lo preguntaba sobre todo bueno, ya dejaba, aunque parece que deje la entrevista abajo con esta pregunta, te lo pregunto precisamente porque, bueno, ya estamos si no me equivoco, de vacaciones ya, o por lo menos en un momento más relajado, y bueno, pues se ve que por lo menos todo esto no te impidió realizar todos estos proyectos en los que has estado metida, que pudiste superar todos esos mitos, todas esas barreras con el marketing que tú y yo entendemos que no es simplemente el marketing, no es marketing porque sí, sino como es una parte importante de tener tu propia consulta, vivir de la psicología, pues es importante superar esa parte, ya sea con ayuda, con una franquicia, por ti mismo, pero al final poder superarlo. Y Claro. bueno, y aquí te tenemos ahora, después de superar todo eso. Claro, al final, esto es como nadie dijo que fuera a ser fácil, ¿no? Tú querías ser psicólogo, nadie dijo que fuera a ser fácil. Tú querías ser psicóloga, pues es lo que hay, a luchar, llegará el día. A ver, es verdad que es un trabajo que o sea, da muchísimas alegrías. Hasta cuando estás mal económicamente, el momento de sentarte con tus clientes es un momento, pues eso, que te llena de muchísima satisfacción poder ayudar a otros. Quizás por eso es más fácil también el seguir avanzando y no quemarte y mandarlo todo al pedrete. Pero bueno, pero Y sí que es cierto bueno, que cuando baja la, la motivación, cuando contra el dinero es que es difícil motivarte. O sea, si no tengo para comer, si no tengo para pagar mis gastos, no hay motivación que valga. Es que yo necesito comer, necesito pagar mis gastos. No, no es una cuestión de motivación, es una cuestión práctica. Entonces, igual en ese caso sí que necesitas, si no tienes ese colchón de apoyo, buscar un sitio donde poder pagar las facturas hasta que hagas ese colchón y dedicarte a la psicología. Al final, una vez que tienes un cierto nivel de clientes,
es fácil mantenerte, ¿vale? Es fácil que puedas, el boca a boca, si lo haces bien, la gente llama a la gente. Y sí me gustaría mencionar, no sé si hoy o si quedamos otro día y hablamos de ello, que en el libro yo no comento nada de esto, pero en Google, cuando hablamos de promocionarnos en Internet, creo que no deberíamos dejar de lado las reseñas en Google, ¿eh? Es valiosísimo, ¿Vale? valiosísimo para conseguir más gente. Pues mira, con eso queda el último consejo de toda la entrevista, que vamos, ha estado con un montón de preguntas. Al final entraron más de la que yo pensaba. Y Rosana, de verdad que te lo agradezco. Ahora, aunque tengo la pantalla aquí, ya en algún momento, como siempre, en algún momento cortaré la entrevista, porque de verdad, al menos a mí lo que más me cuesta es... Vale, antes de terminar la entrevista con Rosana, como siempre decirte que por aquí tienes otro vídeo que puedes ver, pero antes de ir a ese vídeo, la única forma que YouTube te puede avisar de que he subido otro capítulo es dándole a la campana, y para ello le tienes que dar por aquí a suscribirte y luego le das a la campana. Nada, simplemente eso, es muy fácil. Así que listo, te suscribes y le das a la campana. Y aquí el otro vídeo.